¿Cómo estás? Espero que muy bien. Te doy la bienvenida a nuestra sesión número 3. En esta ocasión vamos a ver el trasfondo histórico o los antecedentes de lo que es la imagen y la opinión pública y cómo es que este elemento ha ido cambiando a través de las eras. Espero que la información presentada te sea de utilidad, recordándote como cada semana que siempre voy a estar más que a la orden por si tienes alguna duda. No te entretengo más y vamos al video. ¿Cuáles son los antecedentes de la opinión pública? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuáles los orígenes, digamos, de lo que es la opinión pública y por ende la imagen de cualquier persona? Pareciera ser que es una disciplina que no tiene un origen o una raíz en específico, pero realmente lo tiene. Y es interesante el entender cómo es que nace la imagen pública y cómo es que nace el estudio de esta disciplina. Te voy a poner un ejemplo. La imagen pública y la opinión pública nace en este tipo de países, o en este país específicamente, ¿no? Estamos hablando más o menos por ahí del siglo XVII, donde las personas, digamos, la moda, digamos, en cuestión de ropas y estilo y todo esto empieza a surgir. Y bueno, la gente se empieza a diferenciar una de otras, digamos, con cierto estilo o con cierto tipo de moda. ¿Sabes de qué país te estoy hablando? ¿Sabes qué país es este? Ok, este país es Inglaterra. Ahí es donde empieza a nacer la opinión pública. Y no nada más en Inglaterra, sino también por ahí al mismo tiempo en Francia, digamos, en Alemania, que fueron los países, digamos, más progresistas, digamos, como de esta época, donde nacen este tipo de cosas y este índole, elementos, digamos, de esta índole, ¿no? Y por ende nace la opinión pública. Me gustaría ponerte un panorama de lo que eran estos países en ese entonces. Las monarquías eran absolutas, los reyes prácticamente tenían todo el poder y prácticamente no se compartía ningún tipo de opinión o manejo del Estado con la población. Prácticamente eso no existía. Entonces, tú dirás, ¿cómo es que nace entonces la opinión pública o cuál es la relación entre la monarquía o las acciones del Estado y la opinión pública? Ok. Vamos a ver poco a poco algunos elementos y los vamos a ir desglosando para tener un panorama más certero acerca de esto. Orígenes. La opinión pública, como te estaba yo mencionando, nace en Inglaterra hacia mediados del siglo XVIII, en Francia y Alemania a fines del mismo siglo y posteriormente se expande al resto del mundo, siglo XVII, siglo XVIII. Su aparición está relacionada con los cambios económicos y políticos que experimentó la sociedad durante esos siglos. Y sobre todo con la expansión del capitalismo y la venta de mercancías a gran escala. Ok, pero ¿qué tiene que ver el capitalismo? ¿Qué tiene que ver la venta de mercancías con la aparición de la imagen y de la opinión pública? Ok, imagínate estos países en este entonces que ya empiezan por ahí con una temprana, digamos, revolución industrial, se empiezan a producir mercancías a gran escala, tecnología, etcétera, etcétera, de manera muy obviamente primaria a comparación de lo que tenemos hoy en día, pero eso fue el inicio de todo eso, ¿cierto? Entonces, la gente comienza a comprar más cosas, digamos así, comienza a circular más dinero. Por ende, en primer lugar, se empiezan a distinguir mucho más lo que son las cuestiones socioeconómicas y empieza a haber una opinión mayor, digamos, de la gente, por decirlo de alguna manera, o de distintos sectores de la sociedad. Más o menos así se veía Inglaterra, digamos, en ese entonces, ¿no? Estamos hablando, te repito, de una sociedad que estaba entrando a una época industrial, a una sociedad que estaba empezando a desarrollar un sistema capitalista de consumo masivo, por decirlo de alguna manera, y entonces se empiezan a distinguir distintos tipos de niveles socioeconómicos. Tenemos por aquí a la izquierda uno de los puertos, digamos, en Londres, donde llegaban y salían mercancías. Tenemos arriba a la derecha
Yo me imagino algo así como una estación de tren donde tenemos por ahí gente adinerada y gente, digamos, que empieza por ahí a trabajar, ¿no? Por ejemplo, cargando las maletas de los adinerados. Es decir, se empieza a notar una diferencia. Y abajo, bueno, tenemos por supuesto la moda de las mujeres en ese entonces, ¿no? Entonces, todo esto empieza a crear una opinión de unos hacia otros. Todo esto empieza a crear un argumento, digamos así, de unas personas hacia otras, ¿cierto? La opinión empieza a nacer, digamos así, entre diferentes sectores en la sociedad. Orígenes entonces de la opinión pública. Con el surgimiento de la sociedad capitalista se produjo además una transformación de los espacios públicos y privados. Las actividades económicas comenzaron a desarrollarse en espacios públicos como el mercado. Entonces, distintas personas privadas comenzaron a reunirse y confrontar a las autoridades públicas en calidad de público. Es interesante pensar cómo el sistema capitalista dio paso a lo que es la opinión pública, digamos, de manera más estructurada. Cómo la sociedad, a partir de tener, digamos así, un poder adquisitivo, comienza entonces a crearse el derecho de opinar acerca de los gobernantes. Oye, yo te estoy pagando los impuestos, yo te estoy aportando, tengo derecho a opinar sobre ti. ¿Me caes bien? ¿No me caes bien? ¿Me agradas? ¿No me agradas para estar ahí? Tengo todo el derecho a hacerme una imagen sobre ti. Y es interesante, le repito, pensar cómo todos estos movimientos político-económicos, sociales, culturales, obviamente, dan paso a lo que es la práctica, digamos, de la opinión pública. ¿No crees? Sumamente interesante. Entonces, todo este poderío económico, toda esta capacidad adquisitiva, digamos así, y la aparición y consolidación tal vez de una clase burguesa, digamos así, de una clase empresarial, pues obviamente da paso al que estos exijan más. Y que obviamente la crítica estudiada, digamos, y consciente de este sector hacia la monarquía, pues se hace presente, ¿no? Empiezan a ser poseedores, digamos así, de una gran capacidad económica y por ende influencia y poder, tal vez no igual que los monarcas, obviamente, pero sí empiezan a ser de cierta manera un contrapeso, ¿no? Y obviamente las opiniones de estas personas que tenían el poderío económico, pues, digamos, valga la redundancia, pesan, impactan en la clase gobernante en esa época. Entonces, los asuntos relativos al Estado y la organización de la sociedad también se hicieron públicos. Hasta el siglo XVIII, los estados mantenían sus acciones en secreto y por lo tanto la sociedad no opinaba sobre estas. Pero en adelante, los asuntos del Estado dejaron de ser competencias exclusivas de las monarquías y pasaron a ser debatidos por toda la sociedad. Todo a partir de este tipo de movimientos económico, políticos, sociales, ¿no? Obviamente, en ese tiempo no lo estudiaban como si fuera realmente la opinión pública, no le decían opinión pública. Obviamente esto viene ya muchísimo después, ya entrado el siglo XX, digamos así, con los grandes movimientos políticos, populistas también de cierta manera. Pero bueno, podemos decir que estos son los orígenes de lo que posteriormente se le iba a llamar opinión pública. Así como muchos autores refieren a que el mercantilismo, digamos así, es el origen del capitalismo. Bueno, podemos decir que la opinión pública de este entonces, o estos fenómenos que pasaron, digamos así, en ciertos sectores de la sociedad, al criticar, digamos, a los monarcas o gobernantes de esa época, bueno, todo esto dio paso a lo que nosotros actualmente conocemos como opinión pública. En este panorama, entonces, la opinión pública comenzó a limitar el poder estatal a través de la crítica. Increíble. Dadas estas condiciones, la argumentación pública y la posibilidad de discutir racionalmente, junto con la igualdad de derechos y la libertad, fueron las bases que consolidaron las democracias durante el siglo XIX. Ya estamos hablando más o menos de unos 100, 200 años de historia, ¿cierto?
La imagen pública, por ende, o la imagen y la opinión pública tuvieron realmente un papel interesante en el desarrollo, digamos así, de este tipo de políticas. Y por ende, hasta el día de hoy, como lo vamos mencionando en estas sesiones, sigue siendo importante para persuadir e influir en el público, digamos, al que nosotros estamos dirigidos. No es que actualmente no tengamos este poder de opinión, por supuesto que esto ya cambió, por supuesto que la opinión pública llegó para quedarse y por ende es interesante y es importante hacerlo de manera metodológica, pero sobre todo de manera racional. Te agradezco mucho la atención. En las actividades que tenemos para esta semana iremos ampliando el conocimiento acerca de estos temas y te recuerdo, como cualquier otra semana, cualquier duda que tengas, estoy más que a la orden por los medios institucionales. Muchas gracias y que tengas una excelente semana.